Muy bien, jóvenes, vamos a continuar. Decíamos acá, coordinar los sistemas de procesamiento automático de datos dentro del sector público en el ámbito de la presente ley. Habíamos hablado de que el SAFI se creó también como una forma de modernizar y parte de la modernización es mejorar los sistemas de información. Y nuevamente debemos irnos al contexto histórico de los años 90. Los años 90 también se caracterizó, al menos en nuestros países latinoamericanos, quedamos un poquito atrasados con respecto a los países europeos o algunos países asiáticos. El surgimiento de la computadora como una herramienta de procesamiento y de almacenamiento de información. No es que las computadoras no existieran antes de los 90, claro que sí, pero en nuestro país lo que es la computación tuvo su impulso en los años 90. De hecho, el primer sistema operativo, ¿cómo se llama? De interfaz gráfica que le llaman, que fue Windows 95. Antes del Windows 95, pues nosotros usábamos el sistema operativo MS2, que era un sistema mucho más rudimentario, donde todo se trabajaba con base en comandos, le llamaban, es decir, había que prácticamente se programaba lo que uno iba a hacer. Es decir, se usaban cadenas de texto para poder hacer algunas funciones. Ahorita probablemente ustedes no me entiendan porque ustedes basta con que ustedes le den con el mouse clic en un disquito, por ejemplo, y ya le graba el archivo que usted está elaborando. Antes no se podía hacer eso. De hecho, no aparecía la página, cuando usted estaba escribiendo así bien bonita, en blanco, con los márgenes. No, ¿verdad? Todo se hacía en una pantalla negra con letras verdes o color ámbar, que era el color anaranjado, que eran los dos colores más comunes. Y para ver el documento ya cómo iba a quedarle, usted hasta que lo imprimía veía cómo le quedaba, ¿no? No podía verlo. De hecho, a algunos les da risa, ¿no? Porque cuando yo cuento estas historias de cuando yo aprendí computación, en la época del MS2, o sea, el sistema operativo MS2, que si usted quería, vaya, poner un encabezado en un documento, digamos, había un programa que se llamaba, ¿cómo se llamaba? WordPerfect, no, pero WordPerfect fue después, ¿no? No recuerdo cómo se llamaba. Pero era Word, algo así, ¿no? Se parecía el nombre de Word actual. Y usted quería que el encabezado le quedara así negrito. Entonces, ¿usted qué hace ahora? Sombrea el título y se va a la opción negrito y ya le pone la N de negrita y ya le pone el título así resaltado. En esa época no, usted quería que le saliera resaltado el título, entonces usted le ponía que poner control B de bold, que era negrita en inglés, porque todo era en inglés. Control B al principio y control B al final. Entonces ya con eso usted sabía que eso estaba en negrita, ¿no? Entonces, hasta que ya imprimía, aparecía en negrita. En la pantalla nunca le iba a aparecer en negrita. O sea, esa era una cuestión bien rudimentaria. ¿A qué quiero llegar con esto? Que en los años 90, al tener ese avance hacia sistemas operativos de interfaz gráfica, como el caso de Macintosh, en el caso de las computadoras Apple, y ¿cómo se llama? El Windows, en el caso de las demás, ya la tecnología pues estaba un poquito más de avanzada y podíamos nosotros, ya el Ministerio de Hacienda empezó, de hecho fue la primera dependencia del Estado en modernizar sus sistemas de información. Claro, no era como hoy, no, hoy es mucho más práctico que en esa época. Entonces le toca también a Hacienda ir como evolucionando los sistemas de información del Ministerio de Hacienda, tiene que ir a la par de la tecnología, no pueden ir atrás, ¿verdad? De la tecnología. Acuérdense que ahí es donde se maneja la plata del Estado, no nos podemos dar el lujo de tener sistemas obsoletos. Propiciar la formación y capacitación en todas las materias relacionadas con la administración financiera de los funcionarios que laboren en el sistema de administración financiera del sector público. De hecho, el Ministerio de Hacienda tiene una escuela de capacitación donde periódicamente a diferentes personas de diferentes áreas, tesorería, auditores, contadores, van a ciertos seminarios
a aprender nuevos conocimientos sobre administración financiera, auditoría, control gubernamental, cualquier cosa, ¿no? Es algo constante que cada cierto tiempo el empleado tiene la obligación de someterse a este tipo de capacitaciones. Esto para mantener a las personas actualizadas en un montón de información. De hecho, todos los años, siempre ellos giran una invitación para estudiantes de universidades para que asistan a ciertos seminarios. No sé este año con esto de la pandemia cómo será, porque el año pasado tampoco se dio. Y hacen como una especie de concurso, es decir, los estudiantes asisten a estas capacitaciones y aquellos estudiantes que sobresalen, que sacan los mejores resultados, tienen la opción a poder optar por una plaza en el Ministerio de Hacienda. Esto es una gran oportunidad. Si eso se diera, yo voy a estar pendiente y yo les voy a informar por si acaso alguno de ustedes tuviese algún interés. Entiendo que así como está la situación, esto sería en línea, que esto es una ventaja porque normalmente es presencial, ¿verdad? Yo voy a estar pendiente de esa información y yo se la voy a transmitir a alguno por si acaso, quien quita el día de mañana alguno de ustedes pues trabaje en el área de administración financiera estatal en el Ministerio de Hacienda. Sería una gran oportunidad. Y sé que todos ustedes, los 12, tienen posibilidades, pero sé que hay algunos que las tendrían un poquito más que los otros, ¿no? Con todo respeto para todos, pero ustedes están conscientes también de eso, de que algunos tendrían mayor opción que otros. Bien, veamos el O. Dirigir y coordinar todas las demás acciones necesarias para lograr el manejo de administración eficiente de las finanzas públicas. Eso es como un atarrayazo, ¿no? Todas las demás acciones que se puedan hacer para poder mantener la administración financiera de manera eficiente en el caso del Ministerio de Hacienda y de las demás dependencias, ¿no? Cuando yo digo atarrayazo, las leyes siempre hacen eso, ya casi en los últimos literales de un artículo que establece funciones, siempre dicen y todo lo demás, ¿verdad? Como para no dejar otras cuestiones que no se han mencionado, dejarlas por fuera. La P, realizar evaluación técnica económica de los proyectos o programas de preinversión e inversión pública que demanden financiamiento del erario público. El erario público, pues son los fondos del Estado. Y obviamente, si alguna dependencia del Estado tiene un proyecto de que va a construir un edificio o va a hacer cualquier otro proyecto, y para eso va a requerir una cantidad de dinero, pues es el Ministerio de Hacienda, a través del subsistema de inversión y crédito público, quien va a evaluar ese proyecto para determinar si es factible hacerlo o no, ¿verdad? Es bien importante eso, porque si no se hace esa evaluación, tampoco se le puede dar financiamiento a todas las ideas que el medio mundo tenga. Hay que priorizar si el proyecto es necesario, qué tan necesario es y qué tan beneficioso puede ser. Eso debería de ser. O sea, ese es el deber ser. El problema aquí en este país es que a veces los proyectos se utilizan como mecanismos para poder tener acceso a fondos del Estado de manera irregular. Inventémonos un proyecto de que valga aquí, ¿qué? 10 millones de dólares, gastamos 7 y nos repartimos 3 millones. Entonces, esa forma de pensar, y no nos interesa si ese proyecto al final va a tener algún impacto, ¿verdad? De hecho, han habido muchos proyectos que han quedado tirados, prácticamente tirados, otros que quedaron tirados un tiempo y luego se retomaron a raíz de la misma corrupción, ¿verdad? Aquí hay una carretera que yo creo que ya se las he mencionado, la carretera de Oro, que une desde la Panamericana hasta allá por San Martín, hasta el Boulevard Constitución, aquí por El Salvador del Mundo. Es una calle muy larga, son casi 50 kilómetros de largo. ¿Por qué se llama Carretera de Oro? Por eso mismo, porque costó 3 veces más de lo que se había proyectado. Quedó tirada durante 10 años sin avanzar, ¿verdad? Ahí que estaba tirada la calle. Ahí iban los bichos a jugar pelota, los de ahí en la zona de San Bartolo y Lopango, ahí. Yo salía a correr, me recuerdo yo, al tope donde llegaba el otro pedazo de calle ahí en Soyapango. Total que costó 3 o 4 veces más de lo que se había planeado originalmente. De ahí que un periodista
un poco ocurrente, le puso Carretera de Oro. Y así se llama oficialmente la carretera. Y se llama de oro porque costó oro prácticamente. Otro caso sonado es el Boulevard Diego de Holguín, hoy llamado Boulevard Monseñor Romero. Otro caso de corrupción donde hubo muchas irregularidades. Hasta presos fueron algunos de los funcionarios que estuvieron en eso. Y ahora pues se logró terminar ya por último, ¿no? Casi como 15 años después de haberse iniciado. Y se llamó pues Boulevard, algunos decían que le pusieran el Boulevard de la Corrupción, ¿verdad? Pero vino Funes y le puso Boulevard Monseñor Romero. Porque Funes a todo le quería poner Monseñor Romero, ¿no? Y era lo menos que él seguía, las ideas de nuestro santo Monseñor Romero, y él lo demostró que no era practicante de las ideas de Monseñor Romero. Por más que tenía el gran cuadro que todavía está ahí en Casa Presidencial. Bien. Vamos a hablar ahora, siempre dentro del SAFI, vamos a hablar de la programación monetaria y financiera. Fíjese bien. Y ahí tenemos dos logos de dos instituciones. Una es el Ministerio de Hacienda, de la cual ya hemos hablado, y la otra es el Banco Central de Reserva. Porque en esta área de programación monetaria y financiera concurren ambas instituciones. Es decir, hay una coordinación establecida en la misma ley donde se establece que ambas instituciones deben trabajar de manera coordinada en este sentido. Pero bueno, ¿cuál es el objeto de la programación monetaria y financiera? Usted sabe que una programación tiene que ver con distribuir en el tiempo una serie de actividades, ¿verdad? Al menos administrativamente así nos enseñaron que un programa es un plan donde la variable más importante dentro de ese plan es el tiempo. Entonces usted hace un programa porque el Estado no recibe el dinero ni tampoco gasta el dinero de una sola vez, sino que hay una programación más que todo mensual, ¿no? El Estado programa mensualmente porque mensualmente recibe ingresos y mensualmente eroga ingresos. Mensualmente hay que pagar empleados públicos, hay que pagar proveedores, hay que pagar servicios, etc. Entonces, la programación monetaria y financiera tiene por objeto compatibilizar los flujos monetarios de la balanza de pagos del sector fiscal y del sector financiero con la evolución de los precios y de la producción real de la economía dentro de un marco de estabilidad macroeconómica que contribuye al logro de los objetivos económicos y sociales del gobierno. Bah. Hay una serie de términos ahí que, bueno, sí los hemos escuchado. Probablemente balanza de pagos, cuando llevamos economía, ya sea con Irineo o con otro, no sé con quién la llevaron ustedes, por ahí les hablaron un poco de la balanza de pagos. La balanza de pagos no es más que la medición de un flujo de divisas o de moneda extranjera que ingresa y que sale del país. Las dos partes más importantes de la balanza de pagos están dentro de algo que se llama balanza comercial. La balanza comercial son las exportaciones y las importaciones. Entendiendo que cuando exportamos, el país, no el Estado, ahí estamos hablando del país como un todo, con las exportaciones el país recibe divisas y con las importaciones el país saca o entrega divisas. Entonces, esa diferencia entre la entrada de divisas y la salida de divisas es lo que se conoce como balanza de pagos. Entonces, en el caso de la balanza comercial, si las exportaciones son mayores que las importaciones, hay un superávit en la balanza comercial, y si se da lo contrario, pues hay un déficit en la balanza comercial, que es lo normal en nuestro país. Nuestro país siempre ha tenido históricamente una balanza comercial y en general una balanza de pagos con déficit. Aparte de la balanza comercial, pues la balanza de pagos también contiene balanza de bienes y servicios, balanza de capitales, ¿verdad? Que es el caso cuando solamente se presta dinero. Por ejemplo, cuando el Estado presta dinero, esto va dentro de la balanza de capitales.
Y las exportaciones e importaciones, pues se refiere más que todo a bienes y servicios como camisas, pantalones, comida, repuestos, etc. Ahora, la programación monetaria, el problema de la parte monetaria es que como El Salvador ya no emite su propia moneda, la política monetaria prácticamente no la ejerce en un 100% el Banco Central de Reserva, sino que el Banco Central pues maneja moneda extranjera que viene obviamente de Estados Unidos. Pero aún así, compatibilizar significa equilibrar lo que es los flujos monetarios de la balanza de pagos con los flujos monetarios del sector fiscal y del sector financiero, que son los bancos. Y esto relacionado con la evolución de los precios, es decir, la inflación, la producción real de la economía. Cuando decimos producción real es que la economía puede ser, esto se mide a través del Producto Interno Bruto. ¿Verdad? El Producto Interno Bruto es la suma de todo lo que produce un país en un año. Pero hay un Producto Interno Bruto real y hay un Producto Interno Bruto nominal. Se lo explico con un ejemplo así sencillo, rapidito. Digamos que nosotros produjéramos solo tortillas, ¿ya? Solo tortillas. Y en el año 2020 se produjeron 100 tortillas, ¿ya? Pero esas 100 tortillas se produjeron a 5 centavos cada tortilla. Entonces, 100 tortillas por 6 centavos son $6. Ese fue nuestro PIB 2020, por decir algo. Pero en el 2021 se produjeron las mismas 100 tortillas, ¿ya? Pero debido a la inflación, las tortillas ya no valen 6 centavos, yo creo que dije 5 y le puse 6, ¿no? Ya no valen 6 centavos, sino que valen 10. Entonces las 100 tortillas ya no son $600, ya no son los $6, perdón, sino que son $10, porque son a 10 centavos. ¿Ya? Entonces el PIB nominal del 2020 son $6 de tortillas y el PIB nominal 2021 son $10 de tortillas. Pero como son las mismas 100 tortillas, el PIB real es el mismo. ¿Ya? No hemos subido ni hemos disminuido el Producto Interno Bruto porque estamos produciendo las mismas 100 tortillas. Entonces, cuando decimos producción real, nos referimos a eso, ¿no? Solo tomar en cuenta la cantidad de productos y no tanto los precios, porque los precios suben. Pero que los precios suban no quiere decir que la producción sea mayor. Por eso se habla de un PIB real y de un PIB nominal. Pero esto es macroeconomía y eso no es el campo, no, es para que entendamos lo que aquí dice. ¿No? Entonces, la estabilidad macroeconómica tiene que ver con eso, con los niveles de precios, que se mantengan dentro de ciertos límites y que esto también contribuye al logro de los objetivos económicos y sociales del Estado. Hay que aclarar de que el Estado, si toma malas decisiones, puede afectar la estabilidad macroeconómica de un país. ¿Cómo así? Por ejemplo, que es algo que no sé, ahorita lo voy a decir, 17 de febrero de 2021, el IVA va a subir. Por más que ahorita nos digan que no, el IVA va a subir. Creo que ya se los había dicho. Del 13% mínimo al 17%, si no es que se quede en 15, ¿verdad? O 17, que es lo más seguro. ¿Cómo afectaría que el Estado subiera el IVA al 17%? Eso generaría un gran desmadre económicamente hablando, porque los precios subirían, o sea, habría inflación a raíz del impuesto. O sea, se generaría una reacción en cadena donde el producto sería más caro, el poder adquisitivo de las personas se reduciría porque la persona podría comprar menos productos con el mismo salario. Y ahí va la cadena, ¿no? Afectaría a los bancos, afectaría a las cooperativas, afectaría a medio mundo. Es así como el Estado puede afectar el equilibrio macroeconómico. Pero también, eso es por el lado de incrementar impuestos, pero también el Estado puede generar cambios o variaciones en la economía a través del gasto. Por ejemplo, han habido gobiernos que para mejorar la productividad del país han creado empleos, aunque no sean necesarios. Vamos a darle trabajo a la gente, aunque no hagan nada,
les vamos a dar un salario y con ese salario van a ir a la tienda, van a ir al almacén, van a ir al súper. Y entonces, al vender más los súperes, la economía se reactiva. Pero todo esto tiene también sus límites. No es que es así nomás. ¿No? Porque todo ese montón de gente holgazana que usted le está pagando por nada, también al final eso genera un efecto. Entonces, la economía hay que entenderla de que todo está concatenado y lo que se mueve por aquí, a veces uno no sabe ni dónde va a ir a reventar el volado, ¿no? Es como una telaraña de cosas que uno no sabe ni qué hilo es el que está jalando realmente. Entonces, todo esto le compete al Ministerio de Hacienda en coordinación con el Banco Central de Reserva. Por eso dice aquí que el Banco Central de Reserva de El Salvador y el Ministerio de Hacienda coordinarán anualmente el programa monetario y financiero. Dicho programa deberá incluir las metas relacionadas con la inflación, las reservas internacionales netas, que es toda la moneda extranjera que el Banco Central tiene en su poder, y los coeficientes de ahorro e inversión pública en relación con el Producto Interno Bruto. Esto ya es, cuando decimos coeficientes de ahorro, son porcentajes de ahorro e inversión pública con respecto al PIB. ¿Qué tanto invierte el país o el Estado de El Salvador con respecto al PIB? ¿Qué tanto ahorra? ¿Verdad? Hay un ahorro total en el Estado y hay algo que se llama ahorro corriente, que eso lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de los ingresos corrientes y los gastos corrientes. La diferencia entre los ingresos corrientes y los gastos corrientes se le llama ahorro corriente. Si es positiva la diferencia, si es negativa hay un desahorro corriente. Es decir, y el desahorro no es más que endeudamiento. O sea, lo contrario a ahorrar es endeudarse. Si usted gana $1,000 y gasta 900, ahorra 100. Pero si usted gana $1,000 y gasta 1,100, desahorra 100. O sea, se endeuda en 100. Porque si usted gastó 1,100, de algún lado tuvieron que salir los 100 que hacían falta, ¿no? Y la única manera es prestándolo. A alguien le quedó debiendo, ¿no? A alguien le quedó debiendo, a la señora de la tienda no le pagó este mes. Ahí están los 100 pesos que usted debe. Porque las deudas no solamente son deudas que le debe usted a la cooperativa, al banco, no, hasta la señora de las tortillas le debe. Eso es parte de su deuda también. El Ministerio de Hacienda será el responsable de la elaboración y seguimiento de la programación financiera del sector público. Es decir, todo lo que es sector público le compete al Ministerio de Hacienda. Y el Banco Central de Reserva de El Salvador será el responsable de la elaboración y seguimiento del programa monetario en lo que se refiere a los sectores monetarios, balanza de pago y precios. El problema de la parte monetaria es que no tenemos moneda nacional y por lo tanto muy poco puede hacer el Banco Central de Reserva para poder controlar esto. Ahora, se dice que dadas las condiciones económicas en el país va a estar el año que viene, es muy probable que se proponga por ahí una desdolarización, es decir, volver al colón, ¿ya? Volver al colón o al golondrino, no sé cómo le van a poner a la nueva moneda, habría que ver, pero a una moneda nacional para que el Banco Central de Reserva pueda emitir moneda y controlar el flujo de moneda en el país. Porque al tener una moneda que es propia de otro país, dependemos de la Reserva Federal de Estados Unidos. Muy bien. Las instituciones mencionadas en el inciso anterior darán seguimiento mensual a la ejecución de este programa monetario y financiero. Es decir, mensualmente hay que ir monitoreando cómo se va comportando ese programa monetario y financiero. Siempre dentro del SAFI vamos a hablar ahora de las generalidades del sistema. Vamos a retomar algunas cosas que ya habíamos hablado al principio. Ya no vamos a hablar de los subsistemas porque ya los mencionamos y pues es algo que usted debe saber porque lo más seguro es que venga en el parcial, ¿no? Usted no sabe cuáles son los 4 subsistemas. A ver, tesorería, presupuesto, inversión y crédito público y contabilidad gubernamental. Son los 4 subsistemas que conforman el SAFI. ¿Cómo se creó el sistema? La ley le da vida al sistema
Y ahí pues nos menciona algo que ya hablamos, que tiene la finalidad de establecer, poner en funcionamiento y mantener en cada una de las instituciones del sector público el conjunto de principios, normas, organizaciones, programación, dirección y coordinación de los procedimientos de los 4 subsistemas. Ahí se le da vida legal al sistema y algo bien importante que aparte de los elementos que habíamos mencionado como los principios, las normas, también van la organización, es decir, cómo se va a organizar el sistema, cómo se va a hacer la programación durante todo el periodo fiscal, cómo se va a dirigir y cómo se va a coordinar todos los procedimientos de estos subsistemas. Es decir, que la ley está orientada a lograr eso que se dice acá. Ahora, el SAFI estará estrechamente relacionado con el Sistema Nacional de Control y Auditoría de la Gestión Pública que establece la ley de la Corte de Cuentas de la República. Como son fondos públicos los que se manejan, obviamente la Corte de Cuentas tiene su papel, ¿no? Que es el de auditar la forma en que estos fondos se manejen. ¿Ya? Ahora, también hay que aclarar que la Corte de Cuentas no tiene una buena reputación. La Corte de Cuentas de la República ha sido señalada durante mucho tiempo que es parte de un botín político. Cuando decimos botín político, es que en la Asamblea Legislativa se negociaban los cargos y casi siempre había un partido político que era al que le regalaban la Corte de Cuentas. Prácticamente era el reducto del Partido de Conciliación Nacional, o llamado Concertación, porque todos los presidentes de la Corte de Cuentas eran del PCN, reconocidos miembros del PCN. Es como que usted llegue encuentren algo ahí entre todos en el campo, ¿verdad? Encontraron ahí un saco lleno de frutas y empiezan a repartirse los mangos. Vaya, vos te das tantos mangos, tantas naranjas. Así hacían con los cargos y lo siguen haciendo. Vamos a ver hoy con la Corte de Cuentas, Suprema de Justicia. Hoy en el 2021 ya toca renovar la tercera parte, como dijimos en la clase pasada, 1/3 de los 15. A ver cómo se da porque esto ya lo va a hacer la nueva asamblea, ¿no? Que va a tener una conformación muy diferente a la que actualmente tenemos, ¿no? Ya les dije que más o menos por ahí vamos a andar de 40 diputados Nuevas Ideas, 10 de Gana, más los del PCN que siempre se les juntan, pues casi unos 60 diputados, 55 a favor del gobierno, ¿no? A ver cómo ellos hacen para elegir a los nuevos funcionarios. Ojalá que no se vaya a cometer los mismos errores de siempre de elegir por cuestiones políticas. Ahora bien, ¿cuáles son los objetivos del sistema? El sistema tiene varios objetivos. El primero es establecer los mecanismos de coordinación de la administración financiera entre las entidades e instituciones del sector público para implantar los criterios de economía, eficiencia y eficacia. Permítame que aquí el reloj me hace cuche. No puedo ver la lámina. Tampoco que ya no baja más. Vale. Establecer los mecanismos de coordinación de la administración financiera entre las entidades de instituciones del sector público para implantar los criterios de economía, eficiencia y eficacia en la obtención y aplicación de los recursos públicos. El SAFI tiene por objetivo primero crear mecanismos. Los mecanismos son, por ejemplo, de qué manera la información se va a trasladar de una unidad a otra, qué documentos se van a elaborar, cuándo se van a elaborar. Todos esos son mecanismos de coordinación de la administración financiera de cada una de las entidades, porque cada entidad del sector público tiene su propio mini SAFI, que se le llama UFI, o sea, Unidad Financiera Institucional, para implantar criterios de economía. La economía es decir, que los procesos tampoco sean tan caros, es decir, que no sean engorrosos. Eficiencia, que tiene que ver con lo mismo, es decir, que se haga lo más con lo menos, porque la regla de la eficiencia es hacer el máximo de resultados con el mínimo de esfuerzo, tiempo y recursos. Esa es la máxima de la eficiencia o el principio de la eficiencia. Y la eficacia es que funcione, porque de nada sirve que ahorremos recursos si las cosas no se van a dar.
La eficacia es lograr las cosas independientemente a qué costo se haga, ¿no? Entonces se debe buscar un equilibrio entre eficiencia y eficacia, es decir, que las cosas salgan bien, pero que también implique el menor costo posible. Porque si vamos a tener un costo mínimo y no se va a lograr el objetivo, entonces de nada sirve. Es eficiente, pero no es eficaz. Y si por el otro lado se van a lograr los objetivos, pero vamos a gastar millonada para lograrlo, entonces es eficaz, pero no es eficiente. Entonces hay que hacer equilibrio entre ambos conceptos que se parecen, pero que no son iguales, jóvenes, ¿verdad? Eficiencia es lo que me cueste lo menos posible y eficacia es que sea efectivo, que se logre. Entonces hay que equilibrar ambas cosas. ¿En qué vamos a lograr eficiencia y eficacia? En la obtención y aplicación de los recursos públicos. B. Fijar la organización estructural y funcional de las actividades financieras en las entidades administrativas. Es decir, el SAFI se va a encargar también de establecer cómo va a estar estructurada las UFIs, qué unidades debe llevar o subunidades debe llevar las UFIs y qué funciones va a tener cada persona o cada entidad que esté dentro de cada UFI. Todo va a depender del tamaño de la entidad donde se implante el sistema. Pero ¿quién va a dar el lineamiento de cómo va a estar organizada y qué funciones va a tener cada quien? Es el SAFI, es decir, el Ministerio de Hacienda. Acuérdense que quien dirige el SAFI es el Ministro de Hacienda. Establecer procedimientos para generar, registrar y proporcionar información financiera útil, adecuada, oportuna y confiable para la toma de decisiones y para la evaluación de la gestión de las responsables de cada una de las áreas administrativas. Hay procedimientos. ¿Para qué? Para generar, para registrar y para proporcionar la información financiera. Esos procedimientos también los diseña el Ministerio de Hacienda a través del subsistema que corresponda, ¿no? Porque si son procedimientos de presupuesto, pues para eso hay un subsistema, en tesorería un subsistema y así en nosotros dos subsistemas. Esta información financiera tiene que ser útil, que sea servir de algo, adecuada, o sea, que sea realmente lo que se requiere, oportuna, que no vayan allá en el 2026 dándome información del 2021, que sea confiable, es decir, que no esté sujeta a errores, para que esto pueda servir de base en la toma de decisiones y para poder evaluar la gestión de los responsables, es decir, porque el mecanismo lo que busca es evaluar gestión, o sea, que determinar si los funcionarios han hecho bien o no han hecho bien las cosas. D. Establecer como responsabilidad propia de la dirección superior de cada entidad del sector público la implantación, mantenimiento, actualización y supervisión de los elementos componentes o competentes, perdón, del SAFI. Es decir, de entrada se le dice al ministro, al presidente de la institución, al director, depende cómo le llamen a la máxima autoridad dentro de cada una de las dependencias, la responsabilidad para implantar en primer lugar, porque acordémonos que esto se dio en el momento que la ley se creó, entonces no existía en ninguna institución esto. Por eso dice ahí, implantar, o sea, establecerlo a partir de lo que la ley dice. Darle mantenimiento al sistema, es decir, mantenerlo vigente, actualizado, ¿verdad? Y supervisado. ¿Eso a quién le compete? Al jefe, al ministro, al director, al presidente o como se le llame a la persona que dirige la entidad. En el caso de la Universidad de El Salvador, pues sería el rector el encargado de hacer esto o el Consejo Superior, depende cómo esté estructurada la institución. Pero lo que se le está dando aquí es esa responsabilidad. Vaya, mira, usted tiene que primero establecer el sistema, mantenerlo, actualizarlo, supervisarlo. No es el Ministerio de Hacienda el que va a estar llegando a cada rato a ver cómo están las cosas, sino que es responsabilidad del jefe de cada entidad. El E, establecer los requerimientos de participación activa y coordinada de las autoridades y las unidades ejecutoras del sector público en los diversos procesos administrativos derivados de la ejecución del SAFI. Es decir, ¿qué requerimientos debe cumplir cada una de las autoridades de estas unidades para establecer o desarrollar los procesos administrativos que se deriven de la ejecución del SAFI? Es decir,
requisitos mínimos de calidad de la información. El órgano rector y dirección del SAFI. ¿Quién es el órgano rector del SAFI? El Ministerio de Hacienda es el órgano rector del SAFI y le corresponde al ministro de la Dirección General de la Administración Financiera. El órgano rector es el ministerio en sí y el que dirige es el ministro personalmente. O sea, esta es una responsabilidad personal del ministro, dirigir. Esto es bien delicado porque a la larga ningún ministro de Hacienda o exministro se puede escudar en decirle que era la institución. Es él personalmente que responde por dirigir. El ministro de Hacienda tiene la facultad para expedir a propuesta de las direcciones generales normas de carácter general o especial aplicables a la administración financiera. De hecho, el Ministerio de Hacienda emite periódicamente normativas, instructivos, etcétera, una gran cantidad de documentos que permiten que el SAFI funcione. Bien, vamos a cerrar ahorita. Voy a abrir una nueva sesión, pero ya no para seguir con la temática, sino para atender consultas. Así que nos conectamos nuevamente así rapidito solo para consultas del laboratorio.